Buenos días hermanos, nos reunimos hoy, en Santos de la liturgia de hoy en el cenáculo, para escuchar la vida del Padre Pío, hoy día que se celebra la festividad de San Pío de Pietrelcina. Para aprender de los santos en nuestro camino a la santidad. Recordar que si quieren suscribirse al canal, clicar en el logo con la Virgen, dale a me gusta, si es el caso, y en caso de querer recibir notificación de los nuevos vídeos diarios, darle a la campanita. Ahora, ya comenzamos. San Pío de Pietrelcina, conocido como Padre Pío. Fraile capuchino italiano que ya en vida gozó de una gran veneración popular, con fama de taumaturgo, de confesor y director espiritual. Es conocido por los estigmas que aparecieron en sus manos, pies y costado. Fue canonizado por Juan Pablo II en 2002. Biografía. Francisco Forcio Unidenancio, hijo de Grazio María y de María Josefa, nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, provincia de Benevento en Italia. Fue bautizado al día siguiente en la iglesia arciprestal de Santa María de los Ángeles. Recibió la primera comunión a la edad de 11 años en 1899. Y el sacramento de la confirmación, a los 12 años, el 27 de septiembre de 1900. A la edad de 5 años prometió fidelidad a San Francisco de Asís y comenzaron para él los primeros fenómenos místicos. Éxtasis. Visiones del Señor, de la Virgen María, de San Francisco, del ángel custodio, que no comunicó a nadie hasta el año 1915, porque creía que eran cosas ordinarias que sucedían a todas las almas. Vistió el hábito capuchino en Morcone, el 22 de enero de 1903, y con su nuevo nombre, Fray Pío de Pietrelcina. Emitió los votos religiosos temporales también en Morcone, el 23 de enero de 1904, y los perpetuos, en Sanella en Pianisi el 27 de enero de 1907. Cursó los estudios de filosofía y teología en los centros de formación que los capuchinos de la provincia de Foggia tenían en Sanella en Pianisi, San Marco la Catola, Serra Capriola y Montefusco. Y en su camino hacia el sacerdocio, recibió las órdenes menores en Benevento, el 19 de diciembre de 1908, el subdiaconado 2 días después, el 21 de diciembre, en la misma ciudad, el diaconado en Morcone, el 18 de 1909 julio. Finalmente la ordenación sacerdotal fue en Benevento, el 10 de agosto de 1910. Una enfermedad misteriosa, para los médicos y para él mismo. Yo ignoro la causa de todo esto. Y en silencio adoro y beso la mano de aquel que me hiere, escribió a su director espiritual en carta del 26 de mayo de 1910, lo que le obligó a dejar el convento y buscar el clima y los aires de su Pietrelcina natal, desde los primeros meses del año 1909 hasta el 17 de febrero de 1916, fecha en que se incorporó a la fraternidad capuchina de Santa Ana de Foggia. En estos años, sus penitencias, sus largas horas de oración, su lucha denodada contra los ataques, más violentos si cabe que en etapas anteriores, de Satanás. Los fenómenos místicos que se repetían y, a los que hay que añadir, la coronación de espinas, la flagelación, las llagas en su cuerpo. Desde el mes de septiembre de 1910, que ante sus ruegos insistentes al Señor, permanecieron por unos años invisibles, y le prepararon para cumplir su grandísima misión. Misión que ya se le reveló en el año del noviciado y a la que hará alusión en una carta de noviembre de 1922 a su hija espiritual Nina Campanili. Pero tú que me mantenías oculto a los ojos de todos, tenías confiada a tu Hijo una grandísima misión que solo se nos ha dado a conocer a ti, Dios mío, y a mí. En los años 1915 a 1917, durante la Primera Guerra Mundial, con prolongadas ausencias por motivos de salud, sirvió como soldado a la nación, en Benevento, Nápoles y Foggia. El 28 de julio de 1916, con la intención de tomar durante unos días el aire puro de la montaña, subió por primera vez a la fraternidad de capuchinos de San Giovanni de Tando. Regresó de nuevo a este pequeño pueblo del Monte Gárgano el 4 de septiembre, y en este convento, silencioso y solitario al principio y bullicioso y concurridísimo después, lo quiso el Señor durante los 52 últimos años de vida, hasta el 23 de septiembre de 1968 y para siempre después de la muerte.
El 18 de septiembre de 1918 recibió las llagas en manos, pies y costado. Este y otros carismas extraordinarios le obtuvieron muy pronto una fama mundial, pero le acarrearon también un sinfín de problemas. Graves calumnias, también de algunos que tendrían que buscar y defender con más celo la verdad, motivaron, en los años 1922 y 1923, las primeras disposiciones del Santo Oficio, que además de declarar que no constaba la sobrenaturalidad de los hechos, imponía serias restricciones al ministerio pastoral del Padre Pío. Estas restricciones fueron absolutas desde el 11 de junio de 1931 hasta el 16 de julio de 1933, de forma que no se le permitía ni salir del convento ni recibir visitas ni mantener correspondencia con el exterior. Podía solo celebrar la Santa Misa en privado, en la capilla interior del convento. Por motivos muy turbios y sin duda, como afirmó Juan Pablo II en la homilía de la Beatificación, por una permisión especial de Dios, tuvo que sufrir de nuevo, en los años 1960 a 1964, durante el pontificado de Juan XXIII, sacrílegos, espionajes y dolorosas incomprensiones, calumnias y limitaciones en el ejercicio de su ministerio sacerdotal. Pero en los muchos años en que pudo ejercer sin trabas su ministerio, el Padre Pío realizó una intensa y sorprendente labor sacerdotal centrada en el altar y en el confesonario, que impulsó a muchos miles de hombres y mujeres de todo el mundo hacia la santidad, ayudó a otros a recobrar la fe o a encontrar a Dios, y enriqueció además a la Iglesia con obras tan importantes y beneficiosas como la Casa Alivio de Sufrimiento y los grupos de oración. El Padre Pío murió casi de forma inesperada, a las 2:30 del día 23 de septiembre de 1968, la hermana muerte borró de su cuerpo todo rastro o cicatriz de las llagas, y sus restos mortales enterrados allí, a las 10 de la noche del 26 de septiembre. Después de recibir durante 4 días las manifestaciones de afecto y las súplicas de miles de devotos, de desfilar durante 3 horas por las calles de San Giovanni de Tandou, y de una concurridísima misa de funeral al aire libre, al atardecer de ese día 26, son venerados cada día por miles de peregrinos en la cripta que se preparó, unos meses antes, con esta finalidad, exactamente debajo del altar mayor del santuario de Nuestra Señora de las Gracias, y son llamativas las coincidencias, que fue bendecida a las 11 de la mañana del día 22 de septiembre, víspera de su muerte, al mismo tiempo que la primera piedra del monumental Vía Crucis que recorre varios cientos de metros por las estribaciones del Monte Gárgano, obra del conocido escultor Francisco Mesina. El 20 de marzo de 1983, después de un trabajo minucioso de 15 años para buscar y organizar la documentación pertinente, se abrió la causa de canonización del Padre Pío, que en el proceso diocesano, en Manfredo Unie, duró hasta el 21 de enero de 1990. Desde esta fecha hasta el 15 de diciembre de 1996, se preparó la positio, con el duro trabajo de resumir el contenido de los 104 volúmenes del proceso diocesano en 4 volúmenes, con un total aproximado de 7.000 páginas. Los 9 consultores teólogos, el día 13 de junio de 1997, y la Congregación de Cardenales y Obispos, el 21 de octubre del mismo año, expresaron por unanimidad su opinión favorable a la heroicidad de las virtudes del Padre Pío. El 30 de abril de 1998, la Comisión Médica dictaminó que la curación repentina, completa y duradera de una señora de Salerno de 43 años, afectada por una rotura del conducto torácico sin ninguna terapia ni intervención quirúrgica, se considera inexplicable a la luz de la medicina actual. Y el 20 de octubre de ese mismo año, la Congregación de Cardenales y Obispos dio el voto favorable a que se atribuyera ese hecho milagroso a la intercesión del Padre Pío. El 21 de diciembre de 1998, Juan Pablo II, reunido con la Congregación de las Causas de los Santos, aprobó el decreto sobre la autenticidad del milagro, y ese mismo día se comunicó la fecha de la beatificación. El 2 de mayo de 1999, en una solemne y multitudinaria ceremonia que presidió Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro de Roma, y que las emisoras de radio y de televisión transmitieron al mundo entero, la Iglesia reconoció la santidad del Padre Pío de Pietrelcina y lo declaró beato. El 16 de junio de 2002, Juan Pablo II canonizó a Pío de Pietrelcina en una celebración en la Plaza de San Pedro de Roma. En su proyecto por llevar el Evangelio y la voz del Padre Pío a todo el mundo, deseo que había expresado en vida el fraile de Pietrelcina, los capuchinos de su provincia de Foggia pusieron en funcionamiento Radio Tau la voz del Padre Pío, y consiguieron que su señal alcanzara a toda la región de los Abruzzos y Bari.
En el año 2000, esta emisora de radio adquirió primero un canal audio del satélite Eutelsat, en la frecuencia 12673, que le permite llegar a toda Europa y a los países bañados por el Mediterráneo, y después, en el mes de septiembre, en Internet, el portal con el que sus emisiones pueden ser seguidas en todo el mundo. El 2 de mayo del año 2001, segundo aniversario de la beatificación del Padre Pío, cambió de nombre, para llamarse en adelante Teleradio Padre Pío. Nos estimulan con su ejemplo. Así reza el prefacio segundo de los santos del misal romano, porque mediante el testimonio admirable de tus santos fecundas sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva, dándonos así pruebas evidentes de tu amor. Ellos nos estimulan con su ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión. Somos muchos los que hacemos nuestras las palabras del Papa Benedicto XV, el Padre Pío es uno de esos hombres extraordinarios que Dios manda de vez en cuando para convertir a los hombres. Son incontables los que hablan de la protección especial y de la presencia viva del Padre Pío en su vida. A los que querernos no solo admirar su santidad, sino también imitar sus ejemplos, el Padre Pío, con su enseñanza y su ejemplo, nos hace, entre otras muchas, las 4 invitaciones que nos recordó Juan Pablo II el día de la beatificación: invitación a la oración, a recurrir al sacramento de la penitencia, al amor fraterno y a amar y venerar a la Virgen María. Resumen su biografía por el Escavo de Villagarde, de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. José Antonio Martínez Puche. Colección Nuevo Año Cristiano. Edivesa. Hasta el próximo día, y no os olvidéis de suscribirse al canal, darle a la campanita, y sobre todo, pasar el enlace del vídeo a familiares, amigos y grupos de WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook o Instagram. Todo es evangelizar.